damos inicio a la próxima mesa. Bueno, antes de que inicie esta mesa, quiero pasar una invitación en nombre del cártel de carteles y grupos de investigación a todos los miembros y participantes de carteles de investigación, de carteles de enseñantes y de carteles de dirección también de la escuela, a que presenten trabajos e inscriban esta participación en la jornada de carteles que se va a realizar en el 2025. Todavía no está definida la fecha, pero vamos ya cursando la invitación porque cabe la posibilidad de que sea en la primera parte del año y sabemos que el trabajo de cada cártel y la producción lleva tiempo. En principio, fin de mayo. Bueno, me dice acá Alejandra Rodrigo que es a fin de mayo. Así que vayan pensándolo y anotándose para participar. Gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, tengo el placer de coordinar la siguiente mesa. Conmigo está Hernano, que va a comentar un texto de Aurora Fabre, Laura D'Agostino, que va a comentar un texto de Liliana Donsis, Elizabeth Mariangeli, que va a comentar el texto de Alejandra Rodrigo, y Estela Maris Rivadero, que va a comentar el texto de Cristina del Villar. Bueno, le doy la palabra a Esther Mano, que va a comenzar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero agradezco a la comisión directiva y al comité de cuadernos por organizar estas jornadas y especialmente a Marta Rieti, que me cursó la invitación de un modo muy amoroso para participar. Tengo el gusto de comentar el texto de Aurora Fabre, que lo llamo Clínica del Escrito y Sexuación. Bueno, digamos, si nos detenemos en el título, ya nos está diciendo que hay una relación, ella ubica una relación entre lo que llama clínica del escrito y sexuación. Aurora, al comienzo de su texto, nos invita a relacionar el concepto de escritura en psicoanálisis en relación a la sexualidad en el parletre, pero para esto va a partir de las primeras marcas, cifras de goce, dice, que se producen en la primera infancia. Con Lacan, nos señala Aurora, la clínica psicoanalítica es la clínica del escrito que, relacionada con la sexualidad, la llama sexuación. Es así que va a precisar la relación entre demanda, el otro y el cuerpo propio, sosteniendo que éste se constituye a partir de la demanda del otro. Demanda que siempre lo es de amor y que implica, en este sentido, un lugar de alojamiento, situando que el cuerpo propio lo es, en tanto lo pudo ser primero para el otro. Aurora, a lo largo de este texto, nos va a ir hablando justamente de estas marcas, estas cifras de goce que dan la posibilidad o no para que el sujeto se ubique en la línea de la afiliación, por ejemplo, y pueda tener una posición enunciativa. Bueno, así nos dice, se va la voz, ¿no? Ahí.
nos habla de la posibilidad de la relación del sujeto con el otro sexo, se constituye a partir de la pulsión y su montaje, siendo en el desencaje estructural de cada encuentro el paño donde se leen y se reescriben las marcas. En el tiempo de la metáfora paterna y predominio del registro simbólico, Lacan concibe la significación del falo como lo que propicia al sujeto las condiciones de responder a las necesidades de su partener en la relación sexual. Conceptualización que, de acuerdo al recorrido de Aurora, nos dice, se enriquece cuando ubica lo real como imposible, lo que lleva lo que lleva a otro modo de considerar lo simbólico en el parletre. Gracias. Lo que lleva a otro modo de considerar lo simbólico en el parletre, precisando aquí que será a partir del seminario 20, aún, que el falo aparece haciendo límite a la significación, no articulando ya ninguna significación simbólica. Es así que sitúa el escrito no de la misma condición que el significante, sino que este, dice, tiene que ver con lo que se escucha de este. Siguiendo a Lacan, nos dice, el infans es el verdadero objeto A, y a partir de las operaciones de alienación y separación, adviene al campo del otro. Aurora continúa su recorrido por el seminario 23, donde nos dice que el síntoma avanza en la distinción, en este seminario, entre significante y goce, y ubica al nudo proveniente de una cadena que nombra cadenudo, donde el infans queda inscripto en ella, tomando un lugar en la filiación. Marca en el sujeto advenir. Es lo simbólico que con anterioridad cifra goce en el soma del infans. Entonces, este cuerpo pulsional se constituye solo si operó la castración a nivel del otro. Es allí solamente que la palabra va a tener efecto, resuena en el cuerpo, lugar donde converge el órgano con la función de la palabra, que Lacan llamará en el seminario del síntoma fonación. Por otro lado, ubica de un lado la frase te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso, y del otro, cuando el niño, en tanto operó la falta y le fue donada, está en condiciones de interrogar lo que viene del otro. Ello, nos dice, implica un no ser ahí y la posibilidad del escrito. No soy eso. Este movimiento produce una sutura al goce parasitario del otro, quedando un resto que juega como lanzadera que le permite tejer su nudo y no quedar como telépata del otro, como lo era Lucía para Joyce. El niño entonces quedará inscripto en la cadena, lugar que marca su filiación, atravesado por lo transgeneracional, en tanto haya operado el significante de la falta en el otro, tomando una posición enunciativa, pudiendo tejer su propio nudo.
El sentido, nos dice Aurora, está en el nudo, en la medida en que todo lo que pensamos lo imaginamos y no podemos hacerlo sin palabras. El sintón, como cuarto en el nudo, tiene diferente función respecto a si hubo o no sostén fálico. Se da un anudamiento borromeo cuando hay sostén fálico, que hace que además del síntoma haya síntoma como invención en la neurosis. Síntoma que será indispensable allí donde no hay sostén fálico, donde no hay barrera al goce parasitario por falla en el orden de la nominación, como corrección en el lugar del error. Es una escrituración a hacer en la primera infancia, nos dice Aurora, del lado del niño y del lado de los padres. En tanto, el analista soporta y sostiene en el proceso de la cura estas transferencias múltiples. Este proceso de escritura es el que el analista sostiene en el transcurso de un tratamiento. Cuando hay continuidad en las cuerdas, el ínfans, que ubicado en el lugar de condensación de un goce parasitario de lo no simbolizado, queda a expensas de los dichos del otro, carente de posición enunciativa. La autora nos trae una viñeta donde señala cómo el salir de la posición de objeto a la mirada del analista, lo cual le provocaba horror, digamos, nos cuenta de un chiquito que, digamos, la palabra y la mirada del analista lo provocaba horror, con lo cual, para no escucharlo, por ejemplo, se tapaba los oídos. Y nos muestra cómo propicia una escritura saliendo del goce parasitario, produciendo un saber de otro modo, con efectos en su relación con la realidad. Este recorte clínico nos muestra que allí donde no hay barrera, los dichos del otro se le imponían. Es el nudo del sintón el que pone coto al goce parasitario, constituyendo una pantalla que permite leer la letra. En el caso que Aurora presenta en este texto, hay una metonimia que no se interrumpe por la continuidad de las cuerdas. Será efecto de la transferencia que aparezcan las formaciones del inconsciente. Y entonces este niño sueña. El poder soñar es posible en tanto hay una metonimia que se interrumpe. Así se constituye el nudo del sintón y el inconsciente separados por lo imaginario del cuerpo. En este caso, por ejemplo, nos cuenta Aurora que el chiquito no podía dibujar porque tenía una idea y después se le aparecía otra y otra y otra, y esto imposibilitaba que pueda hacer algo. Aurora continúa en relación a pensar las marcas en los primeros tiempos y nos habla de la pubertad. Nos dice que la pubertad no es una continuidad de los avatares de la infancia, sino que justamente es una puesta a prueba a partir de los cambios en el cuerpo que determinan la posibilidad del encuentro sexual, pero que tiene que ver con lo construido en tiempos de las operaciones instituyentes, una puesta a prueba y reordenamiento de la relación del sujeto con el otro. Así es que en este tiempo es el fantasma el que pone coto, enmarca el goce polimorfo de la sexualidad infantil. Es a partir de la pubertad donde se produce una reedición de aquellas marcas de goce que se escrituraron en la infancia, poniendo a prueba
la interdicción de la castración, en tanto dependerá si hubo sostén fálico o no. Ser hombre o ser mujer son significantes que se ajustan en el campo de la escritura a partir de lo cifrado por el goce. Se trata de un saber hacer allí con la complejidad que el encuentro con el partener suscita. Es así que no solo se tratará de las marcas familiares, sino de los lazos que el adolescente va tejiendo. Un saber hacer que abre la posibilidad de colocar el objeto en el lugar del otro, coartando una satisfacción narcisista autoerótica. La verdad del sujeto, entonces, en relación con el sexo, es la castración y el despertar adolescente, que ya nos habla Freud en Metamorfosis de la pubertad, que no tiene que ver con lo biológico o no solo con ello, sino que es un despertar donde se jugará el encuentro con un partener, allí donde la no relación se pone en acto. Es lo que permite escriturar lo real del sexo, semblanteando el objeto en el juego amoroso. Y en relación a esto nos invita a articular con el concepto de invención que propone Lacan en Les Symptômes. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Esther. Le cedo la palabra a Elizabeth Mariangeli, que va a comentar el texto de Alejandra Rodrigo. Hola, buenas tardes. No, buen día. Todavía buen día. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Bueno, lo primero que voy a decir es mi agradecimiento al Comité de Redacción de Cuadernos Sigmund Freud por el trabajo que vienen realizando y por la organización de estas jornadas. Y a Eduardo Urbach, que se le ocurrió preguntarme si me gustaría comentar un texto, y la respuesta es que estoy acá. Sin saber cuál es el texto que me tocaría, lo bajé de mi biblioteca, que estaba cómodamente guardado, y me puse a leer, porque en el caso mío fue un sorteo, no lo elegí. Me gustó eso también, que sea el que me tocaba. ¿Por qué se los cuento? Porque creo que es la intención de estos encuentros que invitan a la lectura, a leernos entre nosotros, y a mí me puso a trabajar, aprendí mucho y estoy muy agradecida. Bueno, Cuaderno Sigmund Freud, número 33, se titula Sexo, Sexualidad, Sexuación. Contiene 21 escritos, contenidos en 4 apartados. El texto que voy a comentarles se encuentra en el segundo apartado, que se llama Cuestiones lógicas, lógicas de incompletud, lógicas del no todo, y lleva por título Una lectura posible de la problemática del cuerpo y de la identidad. Su autora es una reconocida y muy querida psicoanalista, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en la que participa activamente desde 1995, integrante en varias oportunidades del cártel de dirección y actualmente su presidente, Alejandra Rodrigo. Comencemos por el título. Una lectura posible nos está diciendo que puede haber otras. Es solo una. ¿Una lectura de qué? De una problemática. Efectivamente, así se nos presenta el tema del cuerpo y de la identidad. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. La autora comienza su texto con una cita. Nunca comprenderé por qué el cuerpo ha podido ser considerado una ilusión. La cita es de La cima de la desesperación de Émile Cioran. Alejandra nos comenta en una primera nota al pie que es un escritor que ha declarado que si no se hubiese puesto a escribir, se hubiese suicidado. Cioran fue un escritor y filósofo del pesimismo que vivió entre 1911 y 1985. El pesimismo, según Wikipedia, es una doctrina filosófica la cual sostiene que vivimos en el peor de los mundos, donde el dolor es perpetuo. Nuestro destino es entonces tratar de obtener lo que nunca tendremos. Me hizo pensar que ellos, tal vez, nunca se cruzaron con el psicoanálisis.
En primer lugar, la conferencia... el texto nos introduce en el texto 3 referencias. En primer lugar, la conferencia número 35 de Freud, que se llama En torno de una cosmovisión. En la misma, Freud se interroga y propone responder cuál sería la posición del psicoanálisis frente a una cosmovisión, entendiendo la misma como una construcción intelectual que da soluciones unitarias a los problemas de la existencia. También a lo expresado por Lacan en el Seminario 11, cuando sostiene que el psicoanálisis no es una cosmovisión ni una filosofía, no pretende dar ninguna clave. Se rige por un punto muy particular, que es la noción de sujeto y del sujeto en relación a su dependencia con el significante. Y a Ricardo Rodríguez Ponte, en una intervención en el Foro de la Escuela, donde Ricardo habla sobre las estructuras clínicas. Allí señala la importancia de que el psicoanálisis se diferencie de la psiquiatría y de la psicología, planteando que el carozo de la estructura está en la castración y en el no hay relación sexual, por lo cual ya no se puede hablar de norma, normalidad o patología. Es entonces que la estructura pasa a ser una estructura discursiva y enfatiza con una cita muy precisa donde Lacan sitúa que de lo que se trata es de tipos clínicos, tipos de síntoma. Es a partir de estas referencias que la autora nos dirá, el aforismo "no hay otro del otro" nos indica que no hay universo de discurso, como tampoco hay psicogénesis, pues en el hueso de la estructura afectada de incompletud está el agujero, y es a partir de aquí que se producirán las operaciones constitutivas del sujeto. Que solo hay análisis de lo particular, que de lo que le sucede a un sujeto y de lo que éste puede decir de eso no puede darle sentido a lo que le sucede a otro sujeto, que solo se parte de lo que se dice en un análisis, que no hay nada homologable para aplicar, cada experiencia es singular y se presenta en el mejor de los casos en el síntoma. Son algunas de las afirmaciones con las que continúa la autora. Sostiene que hacer de ese hecho clínico, que es como se presenta el sufrimiento, un decir, es nuestra apuesta como analistas, se juega en la transferencia sostenida en la función presencia del analista y en el deseo del analista. Dicho esto, el texto nos introduce en el tema del cuerpo y de la identidad, situando una topología y una lógica que es desde donde el psicoanálisis sustenta su posición al respecto y desde donde la autora hará su lectura. Nos recuerda que el padre del psicoanálisis nos enseñó que el yo debe ser desarrollado. A lo primordial del autoerotismo le será necesario un nuevo acto psíquico fundador del yo. Por eso dirá que el yo es la proyección de una superficie. El yo es por ese acto, primeramente, un ser corpóreo. Subraya Alejandra remitiéndonos al magistral texto de 1923, El yo y el ello. Tomando a Lacan dirá que partiendo de la introducción del concepto de otro, con mayúscula, y su afirmación, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el acto fundante de un cuerpo es asunto inherente al encuentro primordial con el otro, lo que a lo largo de su enseñanza intentará mostrar a través de grafos, esquemas, escrituras topológicas y lógicas, intentando dar cuenta de las diferentes operaciones que intervienen. Nos recuerda que Lacan dice que somos tóricos, que el universo es tórico, porque se soporta del agujero irreductible de la estructura. Seguidamente, y remitiéndonos al seminario 24, Lin Shu va a citar la siguiente afirmación: la identificación es lo que se cristaliza en una identidad. Entonces, su lineamiento continúa. Con la apoyatura en Freud, teniendo en cuenta los 3 tiempos lógicos de la identificación como los presenta Lacan, a lo real del otro real, a lo simbólico del otro real y a lo imaginario del otro real, y afirmándose también en la conceptualización de Clara Kruglack, quien partiendo de la lógica subyacente en el retornamiento del toro como fundante, sitúa 2 maneras diferentes de pensarlo, por corte y por agujereado. En el primero, por corte, el movimiento de cierre dejará la marca, mientras que en el segundo, por agujereado, la marca aparece extraviada, no podrá detectarse, lo que no será sin consecuencias, definiendo variaciones decisivas para la vida de un sujeto.
Alejandra propone pensar que, en el destino de la segunda identificación, si la operación de retornamiento del toro en el otro es por agujereado y en el sujeto es por corte, no se podrá localizar el rasgo orientador en el otro. Este no será soporte donador de la falta. El sujeto no podrá contar con ella, lo que provocará una búsqueda de otro que se haga sostén de pertenencia por lo que no hubo de ese otro con mayúscula. Lo que tendrá consecuencias. Ubica aquí lo siguiente. Podría darse una situación combinada, que se produzca en el otro, además de lo antedicho, una desmentida tal que introduzca un plus como respuesta a la hora de hacer con la marca de la falta, por lo que entonces la autora conjetura que dicha desmentida del otro retornaría en lo real del cuerpo del sujeto, debiendo que éste necesariamente redoblar la apuesta en el mecanismo. Creo que lo leí mal. Negando lo que fuera percibido, pero denunciando allí una verdad. Y agrega, es lo que Freud ha llamado magistralmente una escinsión en el yo, desgarro profundizable con el tiempo, pudiendo abrir en algunos casos un verdadero boquete en lo imaginario. Dicho esto, he aquí su hipótesis. Al faltar el rasgo, el operador simbólico que orienta y designa un lugar para el sujeto, surge una dislocación de la imagen, un estar fuera de sí, produciendo un doblez renegatorio en el ser. De este modo queda afectada la identidad, ya sea por razones contingentes o no, que deberá ser asumida de otra manera. Por último, la autora nos propone un paseo por la lógica y toma de su trabajo con Pablo Amster un recorrido por las lógicas paraconsistentes e inconsistentes y las lógicas difusas o borrosas. Quiero subrayar que de este desarrollo surge lo siguiente. Sería perfectamente válido decir que P es en parte verdadero y en parte falso. Afirmación con la que podemos sostener que el psicoanálisis no es una cosmovisión, ya que no hay verdades absolutas, se trata de un decir. Para cerrar, Alejandra nos recuerda que como deudores de la enseñanza de Freud y de Lacan, no podemos desconocer la expresa indicación de no retroceder frente a los nuevos desafíos que se nos presenten. Espero haber podido transmitirles lo que este texto intenta decir y el entusiasmo y el deseo por leerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Le paso la palabra a Laura D'Agostino, que va a comentar el texto de Liliana Donsis. Bueno, muchas gracias a la comisión organizadora de las jornadas, al cártel de publicaciones de cuadernos, a la comisión directiva por alojar este espacio. Realmente comparto el interés y el entusiasmo de todos los que dijeron cómo recibieron la invitación o la notificación o el comentario de que se iba a armar la jornada y que podíamos comentar si queríamos algún artículo. Yo por mi parte decidí mirar los títulos sin mirar los autores para ver qué temas me convocaban o por lo menos qué me parecía más tentador. Después elegí 3, entonces leí los 3 y de los 3 decidí pedir si era posible, si entraba en el sorteo o si no estaba todavía asignado el texto de Liliana Donsis. Bueno, el texto de Liliana se llama Pubertad, lo trans, y una pregunta que acompaña a esto, acontecimiento transitorio. Entonces, lo trans, acontecimiento transitorio si es en la pubertad, voy adelantando un poco la hipótesis del trabajo. Yo fui interrogando desde el título, a ver qué es lo que me iba sugiriendo, y me parece que decanta desde el mismo la transitoriedad posible de ciertas identificaciones. Y si hablamos de transitorio, incluimos la cronología, obviamente. Este es un término muy cuestionado en nuestro medio, en nuestro cuerpo teórico, ya que sostenemos y justificamos permanentemente que las operaciones son lógicas, no cronológicas. Aún así, considero que debemos servirnos de la cronología, de la cual también hay que prescindir. Y acá, obviamente, estoy evocando la trillada cita de Lacan, nos podemos prescindir del nombre del Padre a condición de habernos servido de él.
Considero entonces que la cronología también tiene función de ordenador. Liliana dice que nos dirige a la posibilidad de pensar el cuerpo del parletre desde el nudo de lo imaginario y evoca a Lacan diciendo: se imagina en lo real los efectos de lo simbólico. Agrega que si bien esto es necesario a la estructuración, no es cronológico, es lógico. Siguiendo con el título, acontecimiento quiere decir hecho o suceso que reviste cierta importancia. Es una palabra que viene del latín, a la cual, a la palabra contingere, que traducimos como suceder, se le agrega el prefijo a. Transitorio, por su parte, quiere decir caduco, perecedero o fugaz. También alude a que es un tiempo de tránsito. Se está en tránsito, se trata de transitar, de ir desde un lugar hacia el otro. Entonces ya desde el título, como decía, Liliana ubica un tiempo, la pubertad, un acontecimiento que es un hecho especial que requiere de nuestra atención y aclara que tal vez sea transitorio, de pasaje, importante, pero podría ser de pasaje hacia otra cuestión. Como bien recupera la autora de la letra lacaniana, el cuerpo es un hecho de discurso y es soporte y presencia de la vida. Entonces, es el discurso que sostiene, posibilita la vida que no sería sin el cuerpo, que a su vez es resultante del mismo. Vida y cuerpo, por eficacia de discurso, responden a un orden causal indefinido. Recuerdo en este momento de la conferencia que conocemos como la tercera conferencia de Roma, y en el nuevo Romeo que allí nos comparte Lacan, el cuerpo en el nudo de lo imaginario, participando del goce del otro en su intersección con el nudo de lo real que denomina vida, y del sentido en su intersección con el nudo de lo simbólico que denomina muerte. Asimismo, en la presentación en plano, en la puesta en plano del nudo, el cuerpo queda excluido por fuera del goce fálico. Entiendo que a este nudo alude Liliana en las primeras líneas, cuando decía, vuelvo a decirlo, podemos considerar el cuerpo del parletre desde la perspectiva de la consistencia imaginaria. Liliana sigue y dice, la imagen se articula con el trazo unario, el calce simbólico imaginario conjugado con el asentimiento del otro, con mayúscula, propicia, según el ideal en juego, la declaración del sexo en la infancia. Entonces, el otro, entorno inmediato, familia nuclear, que hace pasaje en sentido amplio de las marcas de la cultura, y me pregunto, ¿qué pasa hoy, por ejemplo, con el uso de los neutros? ¿Incide esta forma de ser nombradas en la declaración del sexo del niño? Personalmente no los uso, no por conservadora, sino porque soy ampliamente defensora de las diferencias y considero que la aceptación del neutro elude la lista exhaustiva de posibilidades. Porque se me mezclaba con posibilitar, de posibilidades. Ya que, como dice Liliana, en ese nombrar se juega el ideal que está jugando. Soy ese que me veo en el espejo que el otro me ofrece, primeros tiempos de Lacan. Creo que Andrea habló del esquema, del cuadrángulo del esquema R, ¿no es así? Soy ese falo imaginario que ecuaciona con lo que falta al otro real primordial, digamos por caso la madre, pero como no lo soy, subrayo que ecuaciona. Volviendo a la definición que recordé de la tercera conferencia, cuerpos hechos de nudos, sin nudos, anudados, no habría cuerpo erógeno, habría soma. Órganos sueltos que retornan en los fenómenos de fragmentación corporal propios de la psicosis. Llego a este tramo del texto. Lacan define el fantasma como las imágenes puestas en el carril significante. También que concierne a una operación
que vincula la disyunción y la implicación, cuya escritura, la del fantasma, es no sin la castración del otro y la oclusión de la misma. El sujeto se ofrece como objeto que vela la falta, agrego, del otro. Hay que tramitar el duelo del cuerpo, hay que tramitar el duelo por el cuerpo de la infancia, dice Liliana, cuerpo falo del otro que representa al sujeto infans en el campo del otro. En este tiempo del escrito, y dado que yo tomé la propuesta del título de Liliana de lo trans como transexual y no como transgénero, evoqué el texto de Catherine Millot. Voy a leer una cita, para no repetirla, muy cortita, en donde ella establece una relación casi biunívoca entre el pedido de reasignación de sexo del transexual masculino con la evidencia clínica de la psicosis. Dice Catherine Millot, al menos en lo que concierne al transexual masculino, plantearé la hipótesis de que el síntoma transexual en sentido estricto, convicción y demanda de transformación, corresponde al intento de paliar la carencia del nombre del padre, es decir, poner un límite, un alto, constituir un suspenso a la función fálica. Recordemos que Millot escribió su trabajo con una población, sirviéndose de entrevistas de una población adulta que no estaba en análisis con ella. No es, por lo tanto, una investigación que vaya de la mano de la clínica que permita sostener el enigma. Si bien en las conclusiones lo propone como otro modo que hubiera podido ser posible en relación a los que yo considero los no casos a los que alude, se desprende claramente de lo que leí que ubica el transexualismo masculino, pasaje a lo femenino, pasaje de cuerpo de hombre a cuerpo de mujer, del lado de la psicosis, tanto en términos lacanianos como freudianos. Vuelvo al texto de Liliana. Liliana dice, situar la estructura y también la posición del sujeto en el fantasma es muy importante, crucial a la hora de puntualizar el despertar puberal, pues a consecuencia de la irrupción pulsional y de la emergencia de renovados goces, se reelaboran las argumentaciones que en la infancia fueron escenas de juego y dibujo. Ella misma dice, en otro texto lo denominé orillas del fantasma, así como también en la pubertad se reteje el entramado de las dimensiones real, simbólica e imaginaria. Me detengo en estos términos, alude a otra definición de ella misma, orillas del fantasma, al tiempo de la pubertad en que se reteje el entramado de las dimensiones imaginaria, simbólica y real. Lo que da cuenta, a mi gusto, de que en el tiempo puberal, tiempo del segundo despertar sexual, se debe volver a tejer. Y ese entramado vuelve a inscribir, subrayar la falta del lado del sujeto, así como la falta del lado del otro. ¿Qué desea? ¿Qué me demanda el otro? Así entonces lo primordial, no en el sentido ordinal, se reteje, actualiza lo primordial en tanto fundante, de fundamento. Pasaje que, como bien subraya Liliana, no está garantizado per se, desde la virulencia pulsional del puber hasta el marco fantasmático de la adolescencia. Entonces, el lugar del infans en el discurso, lo que es decir, en el entramado fantasmático de quienes sostengan el no anonimato del otro, a mi entender, no puede ser sin consecuencias. Ya terminando, subrayo dos frases de Liliana. Las identificaciones consagradas en el primer despertar sexual vacilan, en ocasiones se desmadran, y en ese camino el puber se asienta en las escenas de los juegos de la infancia, ahora transformadas en imágenes, músicas nuevas, que ofrecen soporte cuando arrecian los avatares pulsionales. Liliana se detiene privilegiadamente sobre el peso de la voz, la musicalidad de lo que, llegándole, reversiona y muestra.
Voz que moldea el cuerpo, vestimentas imaginarias afectadas por las comparaciones ineludibles del cuerpo con el ideal. Entonces, ¿qué es ese cuerpo para los tiempos en que la reasunción de la castración irá, citando a Liliana, de la angustia a la causa, de la afirmación a la vacilación, de la aceptación al rechazo? El toro que nos presta la topología permite ubicar demanda y deseo del otro y del sujeto. Sin el uno, el otro no se constituye. ¿Qué será ese cuerpo en el espejo? El púber o el niño que se ve, se siente hombre o mujer en un cuerpo equivocado. Al estar en el tiempo lógico de pasaje de la pubertad a la adolescencia, nos autoriza también a suponer un necesario tiempo lógico de espera para las decisiones que la ciencia hoy posibilita. Los tratamientos de hormonización no son inocuos, si bien hay tiempos en que pueden detenerse, aparentemente sin dejar secuelas en el cuerpo, pero seguramente con gran impacto en la subjetividad. Asimismo, sigue interrogándome, ¿qué hacer cuando el pedido se presenta indisimuladamente anudado a manifestaciones clínicas forclusivas? Acá la hipótesis de Millot daría para revisar que si el pedido de reasignación sexual, si el pedido de reasignación sexual no funcionaría como síntoma apaciguador de la forclusión del anudamiento, sino si el pedido de reasignación sexual no sería una manifestación clínica más de la forclusión con el mismo estatuto que los fenómenos de fragmentación corporal o las manifestaciones delirantes. Tal ha sido el caso de una joven que me fue dado a atender años atrás. ¿La reasignación de sexo incidiría en su clínica, en sus alucinaciones visuales de corte paranoico, en las interpretaciones delirantes de cualquier sonido del entorno? ¿De qué manera las calmaría o se agudizarían? No le he visto más que por algunas entrevistas, ya que optó por consultar en un equipo que se ocupara de su consulta sin interrogar la consulta. Pero dada la textura de las manifestaciones que mencioné, presumo que se debe haber agravado tomando por grave un peor pasar en su vida diaria. Liliana dice, no se trata de disforia y me recordó una paciente adolescente con trastornos de alimentación, anoréxica, militante feminista, que me reclamaba enfurecida. A mí me mandan a analizarme y a ellas les dan la razón. ¿Por qué? Bueno, nada más. Muchas gracias. A continuación, y para cerrar esta parte de la mesa, Estela Maris Rivadero comentando un texto de Cristina del Villar. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como parte del Comité de Cuadernos, les agradezco a aquellos que tuvieron ganas de participar en este encuentro y a mí me dio ganas de leer un texto, me dio ganas de leer todos, leí todos. ¿Esto se puede sacar? Sí. Y este tipo de trabajo me parece interesante porque es como que uno va y viene y genera nuevos deseos de seguir leyendo, ¿no? El texto de María Cristina del Villar se titula Pubertad y adolescencia, ¿nuevas sexualidades?, se pregunta ella. Y comienza diciendo que la subjetividad de nuestra época, en la que se ve la insistencia de lo rápido, de todo por arriba, el toco y me voy, las nuevas tecnologías, si bien, dice ella, propician el lazo social, yo me preguntaría qué tipo de lazo propician, cuando hay algo ahí en esa fugacidad o a veces en, digamos, el uso de la tecnología que deja al sujeto en soledad. Ella se pregunta qué sucede con esto en el campo de la sexualidad y en particular en los tiempos de la adolescencia.
tiempos en el que los cambios de discurso son vertiginosos, así como la salida a la sexualidad. Decires, nuevas sexualidades y discurso de género. Muchos de estos discursos vigentes que pareciera que van en la línea de garantizar una identidad. Acá en alguno de los trabajos se habló también de la identidad. Ella se pregunta, ¿qué piensa el psicoanálisis de esto? ¿Qué implica para la posibilidad que advenga un sujeto deseante la ilusión de una identidad? Y a lo largo de su texto recalca en varios momentos la necesariedad de la posición ética del analista frente a esto que se le demanda muchas veces de autorizar o un cambio en el cuerpo o esto de ratificar a aquellos que se autoperciben, digamos, con el sexo del cual dicen elegir. Lo que ella plantea es los distintos tiempos en este armado de la imagen y también ahí hace un nexo entre el primer despertar sexual y el segundo tiempo del despertar sexual en la pubertad, donde el sujeto requiere de la presencia del otro, de la voz y mirada del otro. Voz y mirada que no solamente van a dar lugar a la conformación yoica, sino también a la imagen que el sujeto pueda tener de su propio cuerpo y a la asunción de aquello que dice respecto a su sexualidad. Más allá de que Freud dijera que la anatomía, si es el destino o no, digamos, el punto, después ella va a ir articulando las fórmulas de la sexuación y en relación a la posición que cada uno asume en relación a lo fálico para decirse o ubicarse del lado hombre o del lado mujer. Insiste en que estas nuevas, digamos, modalidades y urgencias en la asunción sexual, digamos, no tienen en cuenta los tiempos necesarios que se van gestando desde desde ese primer tiempo, el despertar sexual, hasta pasar por el segundo tiempo. En esta línea, digamos, ¿cuál es la posición del analista y qué implica que se inscriba el tiempo de mirar, comprender y concluir para no quedar, digamos, el sujeto apresado en una elección que lo puede dejar fuera de juego como sujeto deseante? Es allí, digamos, la necesariedad de que justamente el analista intervenga con la escansión, con los subrayados, que den lugar a la posibilidad de que eso que se muestra en la actuación, que se muestra en el cuerpo, pueda entrar en discurso y pueda comenzar a decirse. A decirse frente a algo que también hoy se dijo, que hay alguien que escucha. Y ese que escucha, digamos, puede ahí intervenir para que esto que se nos muestra en lo social, como la insistencia del género, la insistencia del cambio, está dejando de lado al sujeto del deseo. Marca ahí también cuáles son las posiciones gozosas en las cuales el sujeto queda fijado para poder interrogar esas posiciones y caído de ese lugar de objeto imaginario, ya sea en el fantasma o en aquellos casos graves donde todavía no hay construcción o constitución fantasmáticas, el sujeto pueda, digamos, ser alojado en transferencia para preguntarse de su ser sexuado, que no tiene que ver con la anatomía. Y ella marca en varios momentos también que esta elección no garantiza, o este anclaje en una elección, no garantiza que esa elección después no pueda cambiarse a lo largo de la vida.
y menciona, digamos, el tercer despertar sexual, que toma de un libro de Silvia Weinstein, donde, digamos, también nos encontramos en la clínica, más allá de la pubertad y la adolescencia, que estas preguntas acerca de la posición sexuada se dan en todos los tiempos de la vida y también pueden darse en el tercer despertar sexual, que sería un tiempo de los 50 y pico de años. Un tiempo juvenil. Bueno, no quiero como spoilear, como decía alguien, todo el texto para que los que no han leído lo lean. Y también decirles que mucha gente me dijo, qué lindo, esto da ganas de volver a leer. Bueno, querría terminar con una frase que ella dice, que en la adolescencia el recorrido de cada quien produce, ya lo mencioné, un anclaje cuando se encuentra el modo de hacer apto el goce pulsional, sostenido en la conformación fantasmática que termina en el encuentro erótico con el partener que porta el objeto causa de deseo. Un anclaje, reitero, no significa lo definitivo, y eso es lo que caracteriza la sexualidad humana. No hay saber universal acerca del goce del cuerpo, que para cada quien es singular y propio. El acto analítico subvierte la posición del sujeto respecto al saber. Del acto sexual no se sale con un saber. Creo que esto, después el texto sigue, ¿no? Pero yo lo voy a dejar acá para que después charlemos y para, ya que Cristina está acá, a ver que pueda decir algo de esto, de mi lectura, que seguramente podrá hacerse otra relectura en otro tiempo. Bueno, y gracias. Muchísimas gracias, Estela. Bueno, abrimos un espacio a intercambio. Tengo 2, 3. Soy obediente con el tiempo. Gracias. Bueno, gracias por la jornada, gracias por el cuaderno, gracias por los textos y gracias por las lecturas. Todas las gracias. Si quedó alguna pendiente. Tengo un par de preguntas para plantear, quizás para seguir pensando entre todos juntos. La primera, que refiere a varios de las lecturas que se hicieron, es en relación al síntoma. Entonces, va la pregunta, ¿en qué momento, aunque sea, no es cronológico, pero sí de construcción de la estructura, en qué momento podemos hablar de síntoma? Si es que podemos pensar que en la infancia, creo que Esther lo traías en relación al trabajo de Aurora, si hay síntoma en la infancia, si se puede hablar de síntoma en la adolescencia, o si tiene que ver con esta cosa de transitar, donde algo se va construyendo, inventando y poniendo a prueba, pero que todavía no tiene estatuto de síntoma en tanto cuarto nudo que estabiliza la estructura. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿hay síntoma en la infancia? ¿Hay síntoma en la adolescencia? Otra pregunta en relación a lo trans, lo de la época, lo rápido, que también lo traía Estela Maris en relación al trabajo de Cris del Villar. Este armado de imágenes, ¿sí? Obviamente tiene que ver también, acá hay una pregunta, ¿no? De la construcción del fantasma.
y la posición del sujeto en relación a la construcción del fantasma, en qué lugar queda ubicado. Si esa posición sexuada que vos, Tela, mencionabas de Silvia Weinstein, del tercer despertar sexual en todos los tiempos de la vida, no es solamente una cuestión de primero, segundo, tercero, sino algo que también puede plantearse, por ejemplo, en un análisis. A partir del trabajo de análisis y de poner en cuestión ciertos decires, se van planteando cuestiones. Entonces, esto de los tiempos de ese transitar son obviamente tiempos lógicos y no cronológicos, y son, me parece, totalmente subjetivos. Y que también última pregunta, la posición sexuada, ¿sí? El ponerse o el ubicarse, no ponerse, perdón, ubicarse del lado hombre o del lado mujer no tiene nada que ver ni siquiera con ponerse del lado hombre o del lado mujer, sino que son tiempos, momentos de decires, donde alguien que se dice hombre o se dice mujer puede en determinado momento estar ubicado en cuanto al goce fálico o en relación a un goce más allá del falo que nosotros estamos acostumbrados a leer en Lacan como el goce de la mujer. Y eso no quiere decir que esa persona sexuadamente esté ubicada del lado mujer, sino que es una posición en relación al goce. Entonces, yo propondría que en lugar de hablar de posiciones sexuadas, pensemos, quizás estoy yendo un poquito lejos en este planteo, como posiciones en relación a modos de goce que implican o la posición, digamos, la lógica fálica o la lógica más allá del falo. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer al comité por la organización de esta jornada y me parece excelente. Y voy a tomar algo que dijo Elizabeth, que a ella estaba el libro en la biblioteca y le dio ganas y lo bajó y lo leyó. Me pareció excelente y me parece que esta jornada sirve para eso, para leer. Leí la vez pasada un libro del primo de Borges, que Borges decía, él siempre se dijo que era el mejor lector. Yo sigo insistiendo que sí, que hay que leer y ser una buena lectora más que escribir. Y él decía a Borges, si conseguía que alguien mire la biblioteca y elija y baje el libro de él, ya estaba hecho. Entonces me parece que esta jornada, mis felicitaciones primero a eso, al comité que organizó esto. Y en segundo lugar, y esto va para la mesa, si bien lo escuché en el trabajo que dijo este hermano, que hablaba el trabajo de Aurora, de los avatares de la adolescencia, también lo escuché en el trabajo de Laura, que habla del acontecimiento, como bien decía Lini, pero también lo habló Elizabeth y Estela, en esta diferencia del tema del yo soy, la identidad y la imagen. Bueno, quería hacer ese comentario para ser breve y dar posibilidad que también los demás pregunten. Gracias. A domicilio, bueno, gracias. Muy breve, voy a spoilear, así en el trabajo de Cristina, que muy bien, tomo el término, comentó interesante Estela Maris. Bueno, todos hablamos, ¿no?, de la irrupción de un real corporal y la posibilidad o no de duelar por el cuerpo que ya no se tiene. Cuando se habla de repetición, repetición que hace marca, repetición es precisamente repetición de una marca de goce, ¿no? Comentario. Me pareció también muy interesante el texto de Cristina, que se trata de anudar de otro modo, reanudar, anudar de otro modo. Y el acto analítico, que lo hemos trabajado en seminarios, ¿no?, me pareció también muy interesante, de nuevo, el término subversión, que
empleamos acá, que no es revolución, lo que decía Lacan, ¿no? La diferencia entre subversión y revolución, subvierte la posición del sujeto. Y termino con esto. También habla, en cuanto habla del ideal social de igualdad entre el hombre y la mujer, ese efecto de, y acá hay un término que siempre se empleó en la perversión, y nada que ver con la perversión, que es la renegación, la Verleugnung. El neurótico vive renegando, ¿no? Renegar de la castración, renegar de la diferencia. Y por último, acto analítico inaugura un nuevo... Bueno, es conocido la renegación que hace en su vida cotidiana la presidenta, pero de eso no voy a hablar. Las renegaciones famosas de Alejandrita, nosotros las conocemos, así que si querés, Alejandra, ¿no? Después, por eso se reía. Y el acto analítico inaugura un nuevo deseo. Esto me parece importante. Lacan habla de una poesía de Rimbaud, ¿no? Un nuevo amor, referido, ¿no?, al nuevo deseo. Bueno, nada más, fue agradable y jocoso lo de Alejandro. Ahora le paso la palabra a Alejandra Rodrigo, y volvemos a la mesa, y después tengo anotados a María Cristina del Villar, a Adriana Baua, Mariel Huescam y Alba Feller y Liliana Donsis. Bueno, entonces este primer tramo con Ale a la mesa y después volvemos. Bueno, gracias. Gracias, Hugo, por lo que confesaste en público. Bueno, nada, un poco de chiste y humor viene bien. Así que, bueno, muchas gracias porque se ha dado una cuestión que fue circulando la palabra respecto de una temática, ¿no? La cuestión de los tiempos y las relaciones con lo instituyente y con, bueno, agradecer en primer lugar a Elizabeth que te dispusiste a leer mi texto y me parece que transmitiste lo esencial, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y pensaba con lo que viene hablándose respecto de lo trans, ¿no? Un poco de lo que traía Laura, que me parece que hay, por lo menos el texto de Catherine Milot de hace muchísimo tiempo, trabaja cuestiones inherentes fundamentalmente a las estructuras psicóticas, ¿no? Sí, sí, concluye en eso. Pero me parece que mucha agua ha pasado bajo el puente y creo que estamos en estos tiempos con la inminencia de la realización a través de la ciencia, de hacer bueno, diferentes operaciones sobre el cuerpo que producen diferentes consecuencias y a veces catastróficas. Creo que habría que hacer, me parece a mí, una gran diferencia entre lo que es la elección homosexual y lo trans. Cuando yo escribí este texto, sentí la imperiosa necesidad de teorizar sobre una paciente que empezó, bueno, su análisis como mujer y está transcurriendo, hizo la transición durante la pandemia y está transcurriendo como hombre. Entonces, creo que si nosotros no, por eso hablé de la dislocación de la imagen en la posibilidad de asumir la identidad y las consecuencias que eso trae sobre el cuerpo cuando no hay ese rasgo orientador que viene del otro. Respecto de un destino posible, porque es la búsqueda de un destino posible y de un lugar en el otro que está siempre errado, ¿no? Errado no en el sentido de falla, sí podríamos decir de falla, pero sino de no poder encontrar ese lugar.
Entonces me parece importante aclarar esta diferencia, que se trata de transición, por lo menos de lo que yo vengo escuchando, no de pasaje, no de transformación, sino de transición, lo cual es una palabra bastante fuerte, ¿no? Porque ya no se vuelve atrás, digamos. Y bueno, quería decir esto y que pensemos un poco también qué nuevos desafíos nos presentan estas presentaciones en cuestiones de poder avanzar en nuestras teorizaciones, porque si no, corremos el riesgo, por eso me interesaba también lo que traía Estela Ribadero respecto al trabajo de Cristina sobre la ética del analista, si no caemos en lo que tanto nos tenemos que cuidar y advertirnos, tanto respecto de una posición ideológica como también de los prejuicios. Los prejuicios nos habitan todos los días y el consultorio no está ajeno a que entren en la escucha, ¿no? Que se habló de la escucha. Bueno, nada más. Bien, bueno, pasamos a la mesa. Hay 6 intervenciones para adelante, así que damos una vuelta breve para poder bajar y volver a la mesa. Bueno, gracias por las preguntas, las intervenciones. No la veo a Marta. Marta Garber, que hizo la pregunta. La verdad que, ahí te veo. Bueno, yo cuando estaba leyendo el texto de Aurora también me pregunté si estaba hablando de síntoma en la niñez. Puedo decir es que me parece que iba planteando las coordenadas en relación a la posibilidad de síntoma, ¿sí? En la neurosis, en tanto puede armar algo en relación a una barrera, ese goce parasitario, y la diferencia en la psicosis, ¿no? Digamos, por eso me parece que en el final del texto, cuando está hablando de adolescencia, vuelve, digamos, a tomar el tema del síntoma, donde dice, bueno, quizás, digamos, justamente aquí, que se trata de una reescrituración, hay algo de la invención que se juega. Bueno, al menos esta es mi lectura. Aquí está Aurora, así que podrá decir si es así. Sí, una sola cosita. Acuerdo, Marta, en esto que son tiempos del decir, ¿no? En esta cuestión de que no es el cuerpo sexuado, sino los tiempos del decir que pueden ocurrir en un análisis más allá de la edad cronológica. Y la otra cuestión que Hugo decía, hablaba del duelo por la imagen y también por ese cuerpo. Es un duelo, digamos, que a lo largo de un análisis no solamente se hace en relación a los cambios corporales, sino también en relación a qué se fue para el otro, ¿no? Y que un análisis llegado hasta sus últimas consecuencias da lugar también a que el analista pueda soportar caer de ese lugar de deyecto para que el sujeto advenga como sujeto deseante. Por eso la insistencia de la ética del analista y de la ética del análisis. Y en esto que decías vos, Alejandra, que todos estamos habitados por prejuicios, preconceptos, y que además muchos de los que estamos acá, digamos, nacimos en una época donde de estas cuestiones no se hablaba, no se leía, no se escuchaba. O sea que también es un campo novedoso en este sentido para los analistas. Eso. Sí, Ale, yo coincido totalmente en que corrió mucha agua bajo el puente en la cultura, no solo en la producción psicoanalítica, en la cultura, en el mundo, desde aquel texto de Catherine Millot.
Me parece también que cuando hablamos de prejuicios, partimos del prejuicio. A ver, nuestra muestra, como psicoanalistas que hacemos clínica, es la muestra de lo que no anduvo, es la muestra de lo que produce sufrimiento, ¿no? Entonces, tendemos a ubicar prejuiciosamente que si alguien consulta y además se posiciona como transexual en tiempos de transición o como transgénero, ¿no? Que son dos acepciones distintas que aluden a dos situaciones distintas, también debería, yo creo que el prejuicio a priori es también debe estar sufriendo por eso. Consulte por lo que consulte, también debería estar sufriendo, o debe estar, no debería, debe estar sufriendo por eso. Me parece que la muestra nuestra es muy acotada, ¿no? Esto creo que tenemos que decirlo humildemente. Cuando Catherine Millot hace esa investigación, se encuentra con situaciones, que además ella lo va relatando en el libro, de muchos transexuales que piden ser entrevistados por ellas porque saben que ella está investigando y quieren darle su testimonio. Pero no es la consulta a un analista porque están padeciendo la situación, ¿no? No hay una pregunta, no hay un enigma. Y a mí me parece que el prejuicio contrario, que lamentablemente, si bien yo estoy de acuerdo con todas las políticas de derecho, inclusive en el campo de la salud mental, me parece que la respuesta que el medio está dando de no interrogar por qué alguien, de no darle lugar a la interrogación, de por qué alguien está pensando en esa transición que no tiene vuelta atrás, ¿no? Porque no es lo mismo travestirse o no es lo mismo sostener una elección de sexo fluido que hacer toda un tratamiento de hormonización y demás, ¿no? Bien, le paso la palabra a María Cristina. Bueno, buenos días. Yo también quiero agradecer a la Comisión de Cuadernos por estas jornadas. Y recuerdo acá con Mariela, Martita Rieti, en otra vuelta que hicimos, ¿te acordás que hicimos las primeras jornadas? Y que también produjo un efecto de trabajo muy interesante que, bueno, en la otra vuelta, cuando estuvimos armando el siguiente cuaderno por diferentes cuestiones, no se pudo sostener, así que agradezco y felicito. Esto, la verdad, son muy propiciatorias. Bueno, y ahora va mi agradecimiento, Estela, a tu lectura del texto. Me parece que fue muy riguroso. Y quería puntuar una línea que encuentro en tres textos, en el de Aurora, en el de Lili y en el mío. Me parece que las tres, en relación a la dirección de la cura y a los tiempos subjetivos de la constitución fantasmática, estamos pensando algunas cuestiones en la dirección de la cura que van en la misma línea. La interrogación, el no apurar, el tener en cuenta el discurso que nos atraviesa en esta época, que no solamente atraviesa al puber o al adolescente que viene sufriendo nuestro consultorio, nos atraviesa a nosotros también en la dirección de la cura, advertido de los podemos llamar prejuicios, ideales del momento, y que si uno se deja arrasar por esto, lo que queda por fuera es la posibilidad que ese que está atravesando un tiempo subjetivo tan particular de interrogación de ese decir que lo atraviesa y lo constituyó, pero también la necesariedad de que un otro en lo real de la escena pueda acompañarlo en nombrar de un modo amable esa irrupción de un real que, a diferencia del tiempo constitucional, del tiempo del estadio del espejo, no hay otro que anticipe ese real que irrumpe y que acompañe y nombre de un modo amable esa salida y que propicie la elección de un objeto amable erótico. Muchas veces, yo por mi experiencia de la clínica,
sujetos que vienen padecientes y que hablan de estos cambios. O uno escucha padres en estados maníacos de renegación y que hay que acompañarlo y que haga lo que quiera y toda esta cuestión de las inyecciones y nosotros somos padres cancheros y de las nuevas épocas, qué sé yo, donde tampoco se puede acompañar en el tiempo subjetivo a este puber adolescente. Entonces digo que me parece que hay que ser sumamente cuidadosos nosotros también en las direcciones de Sakura. Bueno, hasta acá. Les pido por favor un poco de brevedad en las intervenciones porque nos va a quedar poco tiempo. Bueno, gracias. Yo también escuchaba como cierto hilo conductor, hilo rojo en los comentarios y en los trabajos que vendrían, digamos, hilando la lógica en el análisis, la ética y el acto. Me parece como que en todos los trabajos hay una preocupación sobre eso. Y en esa línea me parecía muy interesante cuando Elizabeth, que comentó el trabajo de Alejandra, cuando Alejandra propone estas, no sé, esos recorridos, ¿no?, que hace Lacan. Sabemos la lógica primero aristotélica, después la lógica formal, pero ¿no?, y aborda esta lógica difusa o borrosa, ¿no?, donde permite pensar, bueno, digamos, eso donde la P, digamos, P y Q, verdadero, falso, puede ser a la vez verdadero y falso, porque esas lógicas parecerían que no abordan la singularidad, la variabilidad, la multiplicidad, las multivalencias, menciona ella, ¿no?, de la sexualidad en el sujeto humano, ¿no?, justamente por ser par lettre. ¿No? Ese hiato, me parece interesante, ¿no?, como que me parece que está como en la base de lo que venimos pensando respecto del acto analítico y de la ética. Y eso por un lado. Y por otra cuestión que me parecía interesante es sobre el trabajo de Liliana Donzis y de Cristina del Villar, que también, ¿no?, me parece que abordan. Liliana Donzis menciona una pequeña viñeta, ¿no?, donde una pacientita, parece que de 14 años, le encantaba escuchar música coreana, ¿no? Y entonces le pregunta por qué le interesa eso. Y dice porque, bueno, mis padres el inglés lo entienden, pero lo coreano no. Entonces pensaba, ¿no?, ¿qué diferencia hay cuando los adolescentes, que sabemos, como ya Freud lo dice en 3 ensayos, ¿no?, se oponen digamos, a los mandatos, si son rebeldes, si tienen acting, si reniegan, ¿no?, de la educación paterna, y cuando, ¿no?, y esta es la pregunta, digamos, que me surge, cuando esa cuestión del sujeto se debate en lo trans, ¿no?, que justamente Liliana ahí afirma que puede surgir como una posición transitoria, incidental, aunque no sin efectos posteriores. O sea, ¿no?, pensaba, ¿cómo es esto, ¿no? A veces es una música diferente que los padres no entiendan, y otras veces es arrojarse quizás un poco también, ¿no?, como decía Cristina del Villar, y dice en su texto, arrojarse a digamos, una experiencia sexual que quizás deja algún efecto posterior. Y digo, bueno, ¿no?, como que los analistas en ese punto estamos, es un desafío para nosotros, creo, los adolescentes, y esta época también, y esta época que nos toca vivir. Bueno. Gracias, Adriana. Bien, digo los que tengo anotados y ya la lista está cerrada porque no nos va a dar el tiempo, vamos a estar muy justos. Tengo a Mariel, a Alba, Liliana Donzis, Mariela Huescan, perdón. Alba, Liliana, Aurora y María Eugenia Villar, para cerrar. Alba.
Hola. Bueno, pensaba que respecto de lo trans, ¿no? que la diferencia para el psicoanálisis, entiendo yo, no es el binarismo del género, que actualmente ya no podemos hablar de binarismo de género, ¿no? De hecho, en el último censo había como 6 opciones. Me parece que no se sostenga el binarismo de género no tiene que ver con renegar de la diferencia, que la diferencia va por otro lado. En consonancia con lo que decía Marta Garber, creo que cuando hablamos de posición sexuada, siguiendo el planteo de las fórmulas de la sexuación de Lacan, que tiene que ver con el modo de ubicarse en un momento con relación al goce, al modo de gozar, a la castración y al modo de gozar, que son decires que se van escuchando en la enunciación, no tienen que ver con que alguien diga yo soy, ¿no? Sino que es algo que se escucha, más allá de lo que se diga, porque tiene que ver con una posición inconsciente. Y me parece que el hecho de nombrarlo lado hombre, lado mujer, posición masculina, posición femenina, es lo que, digo, lleva a confusiones imaginarias con el sexo y el género, que son otra cuestión. Y me parece que hace muchos años escuchábamos el prejuicio, hace muchos años, pero se escuchaba el prejuicio de que los homosexuales eran perversos, ¿no? En nuestro medio estoy diciendo, ¿no? Bueno, es el prejuicio que a veces escuchamos de que los transexuales son psicóticos. Cuando escuchamos a quienes están en esta situación, bueno, hay psicóticos, neuróticos, perversos, digo, no es una estructura. Y en todo caso, creo que el psicoanálisis justamente no tiene que ver con clasificaciones y conceptos psicopatológicos, sino digamos, nuestra ética apunta a escuchar el deseo en cada analizante de manera singular, atendiendo a la subjetividad a la letra, y lejos de imponer una norma, ¿no? Podemos permitir que cada sujeto encuentre el modo de saber hacer con su síntoma, con el padecimiento, que va a ser siempre una respuesta única y diferente, ¿no? Como decía Alejandra Rodrigo, no hay modo de que se haga una norma después de esto. Bueno. Alba. Alba, ahí Acá estás. está. No podía prender el micrófono, gracias. Bueno, vuelvo a aplaudir la iniciativa realmente de esta reunión, porque nos da la oportunidad no solamente de interrogar temas sensibles, en los que estamos obviamente incluidos, como es el tema de la sexualidad humana, también de interrogarnos entre nosotros y poder afinar el modo en que entendemos los conceptos, y también los términos con los que se nombra en nuestra época esta problemática. En ese sentido, escucho que hablamos mucho de aventar prejuicios. Estoy totalmente de acuerdo. Tratamos todo el tiempo de aventarlos, pero no tenemos que tener miedo de interrogar los términos. Fíjense, por ejemplo, Laura decía, no creo en lo neutro, no por conservadora. Es decir, hay que aclarar cuando estamos diciendo que apostamos a una posición que no somos conservadores. El neutro no es neutro porque no hay neutralidad en el que nombra. El que nombra no es neutro, aunque diga nombro neutro. Eso es una cuestión de lógica. Lo mismo cuando planteamos que es importante la cronología. Es decir, tratamos de salir de una falsa opción lógica, que no se trata de tiempos lógicos, hablo en latino, tiempos lógicos versus tiempos cronológicos. Hablamos de tiempos de la infancia, de tiempos de la pubertad, de tiempos de esto, del tiempo, pero en realidad, ¿qué lógica está en juego? La lógica que no es solo el tiempo lógico o el tiempo cronológico, son tiempos topológicos del sujeto. Es decir, nos estamos situando en poder plantear tiempos del lenguaje, tiempos de la palabra, tiempos de constitución de la imagen, tiempos de los goces, tiempos del fantasma y también tiempos del síntoma. No tenemos que hacer falsas opciones para poder
ir a una lógica. Y en este sentido, creo que nos ayudaría mucho para orientar los conceptos y no quedarnos en el prejuicio, reconocer que es cierto que hay diversidades, que hay variables. Freud ya lo dijo, los modos de gozar del objeto hacen efectivamente una serie que responde a diferencias según cómo cada uno fue tocado por la langue del otro. Ahora bien, que haya modos de gozar del objeto, diversidad, L más, como decía recién Mariela, ya hay 6, yo digo, y un más, sigue habiendo, impide que situemos en nuestra lógica que hay diversidad, pero que hay una invariante y que no es lo mismo que el modo de gozar del objeto esté o no enlazado a la función fálica. Esto es una invariante. No alcanza con decir no seamos prejuiciosos. Hay conceptos que siguen teniendo fundamento para nuestro modo de abordar las cuestiones de la sexualidad. Si no, hacemos del no prejuicio otro nuevo prejuicio, que no hay que ser conservador y que todo vale. En ese sentido, creo que es muy importante que no nos quedemos anclados en esa posición. Agradezco muchísimo que podamos debatir entre nosotros estas cuestiones. Gracias, Alba. Liliana. El malentendido. Sí, yo también tuve el mismo, escuché lo mismo. Bueno, muchísimas gracias por la organización de la jornada esta, que es muy interesante, nos hace bien, nos invita a leer y a leernos, cosa que no siempre practicamos suficientemente. Entonces, bueno, en ese sentido, bravo. Acuerdo con casi todo lo que se dijo, así que no quiero redundar, porque tanto lo que fueron comentando de los textos como lo que se fue agregando acá desde cada uno, bueno, quiero situar 2 o 3 cositas nada más, muy poquito. Primero que nada, agradecerle a Laura D'Agostino el trabajo de lectura, el entusiasmo, lo que pudimos hablar en el camino, que me enriqueció esto y lo otro, y mucho, así que por ahí reescribo algunos párrafos, pero no lo sé, pero van a estar en consonancia con lo planteado por Laura, y también lo que acaba de decir hace un ratito Adri Bawab, porque Adriana encontró un punto esencial del trabajo, que es la respuesta del puber a los padres, ¿no? Y cómo en ese escucho música coreana, porque inglés entienden, pero coreano nada, está una de las posibilidades de respuesta ante la eclosión, el desborde pulsional y hacer una lengua propia en relación a lo que venía siendo la infancia. Creo que las 2 lo tocaron, lo agradezco y acuerdo muchísimo con 2 cosas más. Una, la del prejuicio. Realmente los psicoanalistas a veces, no siempre, somos, lo digo en plural, prejuiciosos, y que ubicar las cuestiones sexuales del lado de la estructura, paranoia, psicosis, esto, lo otro, a veces funciona, pero otras es una exageración. Es como, hay algo de más ahí. ¿Por qué? Coincido con lo que decía Alejandra, pasó mucha agua bajo el puente respecto de lo planteado de Catherine Millot, que quedó muy pegado, incluso acá en la escuela, de la transexualidad o la pregunta por la transexualidad, ya sea transgénero, transexual, no binaria, etcétera, es psicosis. No, porque la clínica demuestra lo contrario hoy. No es algo solo teórico, la clínica lo pone en acción, que no se trata necesariamente de la psicosis. En fin, son distintas formas, no sé quién lo dijo, creo que Elizabeth, citando a Ricardo Rodríguez Ponte, que se trata de respuestas ante la carencia del otro y la castración, y ahí cada quien, ¿no?, plantea algo. Así que esta cuestión que se vuelve no prejuiciosa, sino ideológica,
que me parece todavía tiene un tono mayor que hablar del prejuicio, hablar de lo ideológico, cuando precisamente como psicoanalistas tratamos, digamos, en lo posible, aunque tengamos nuestros límites, de no entrar en el debate ideológico, por una parte. Y por la otra también, ya lo decía Mariela recién, respecto de no se trata de la temporalidad, también lo decía Alba a su manera, porque yo creo y me parece que en mi planteo está presente, es una sola frase, que se trata de operaciones instituyentes y operaciones respecto de la estructura y el fantasma, que son cosas distintas, estructura y fantasma a su vez, no vamos a decirlo ahora. No sé si se cortó. Bueno, gracias. No, del proyector, está Emiliano. Está caliente. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, decía que no se trata solo de la temporalidad, cada uno lo dice a su manera, sino que se trata de operaciones instituyentes, operaciones en la estructura y también en su diferencia, operaciones respecto del fantasma. La dirección de la cura aúna dos cuestiones muy diferentes, como es gramática y sintaxis, escritura y fantasma. Digamos, lo aunamos inevitablemente, es entre cuero y carne en la dirección de la cura. Y con esto me encantó la pregunta de Marta, porque apunta a un problema que no lo vamos a resolver hoy, pero que lo vengo trabajando y después se lo voy a pasar a Marta especialmente. A mí me parece que Lacan, con la escritura de la estructura, apoyándose en un soporte escritural como el Nudo Borromeo, tiene al menos 4 planteos diferentes. RCI para hablar de goce y síntoma, goces y síntoma, el cuarto nudo para hablar de varias cosas, no es solo síntoma, es también lo hétero, es también la cuestión del goce del padre, es también creo que alguien lo mencionó, también toma Lacan el cuarto nudo para hablar de la reparación de la estructura. Ese pasaje del 3 al 4 es un avance, pero no estamos obligados a que la dirección de la cura vaya a un síntoma, como si esa fuera, disculpen, lo vengo escuchando, la nueva propuesta del psicoanálisis. Nos hemos vuelto religiosos del síntoma como arte, y la verdad que el arte es la artesanía de la que habla Lacan y es una artesanía de la lengua, me parece a mí. Entonces le digo a la hermosa pregunta de Marta, que también Lacan habla del soporte escritural cuando el nudo está hecho con toros, y ahí cambia también a su vez las operaciones que se pueden hacer sobre el toro. Entonces, dejando de lado esta vocación al síntoma, ya mismo termino con esto, en la niñez puede haber cuarto reparador. Si no, no trabajaríamos con niños graves. Creo que Aurora lo podría decir mejor que yo. Pero no podemos decir que todos los niños son Mozart. Bien, tenemos 2 intervenciones más y la mesa quiere decir algunas cosas. Así que, por favor, lo más breve posible. Aurora, por favor. No. Me están cerrando la mesa. Bueno, reitero... No, ahora, por favor. ¿Se escucha? Sí. Bueno, reitero el agradecimiento a la Comisión de Cuadernos, esta oportunidad, comisión directiva que da esta posibilidad también de leernos, releernos, comentarnos. Muchísimas gracias, Esther, por tu minuciosa lectura. Te agradezco enormemente. Bueno, creo, digamos, que el poder plantear esta cuestión, digamos, tenemos que ubicar que Lacan fue un adelantado en relación a las problemáticas tan actuales hoy. Tenemos instrumentos que realmente nos posibilitan ir más allá y dar luz a estas cuestiones que se nombran género, digamos, ¿no? La posibilidad de la concepción de la sexualidad como escritura, ¿no? En relación a que el sujeto no es causa de sí, está esta anterioridad que es el discurso del otro.
y que cuando no hay barrera, no hay posibilidad de un síntoma, aparece, digamos, en el niño un padecimiento enorme por esta continuidad de las cuerdas. El niño podrá hacer su nudo si en este lugar del cuarto, que tan bien lo localiza al infans, en ese lugar del significante de la falta en el otro, que Lacan nombra almor, alma y amor, donde las necesidades del sujeto son recubiertas por el goce suplementario, pero ahí el infans, para poder armar su nudo, tendrá que encontrar una barrera al goce del otro. De lo contrario, es inundado por un goce parasitario que no le permite hacer su nudo. Para esto tiene que haber un lugar, digamos, de una posibilidad de un sostén fálico, para que haya falta y el niño pueda ahí armar su nudo cuando hubo síntoma, y cuando no tiene que construirlo, digamos, como no lo pudo hacer Lucía, digamos, y sí su padre, ¿no? Entonces, bueno, esto quería situar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Damos por cerrada la mesa.